12 y 41 minutos de la mañana, que estamos con Pilar Alía, nuestra experta en cuentas de Abaco Consultores, y estamos un poco organizando, ¿verdad, Alfonso? La venta de nuestra casa. Todo lo que tiene que ver con el dinerillo. Y como el dinerillo nos importa tanto, Sí. vamos a contarlo todo muy bien contado. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Estando Gracias. contigo. Hay que vender una casa, hay que vender una tierra, hay que comprar una casa, comprar una tierra, y lo primero que nos planteamos es, madre mía, ¿esto cuánto nos va a costar? ¿Cuánto nos va a costar comprar una casa? Pues en función del valor del inmueble que compremos, bien sea una casa o bien sea un terreno, pues tendremos que pagar los gastos de notaría, la comunidad autónoma, Hacienda de la Junta y luego inscribir la escritura en el registro de la propiedad. Por parte del vendedor tendrá que tener en cuenta también la plusvalía municipal, que se paga en los ayuntamientos a los 30 días de la firma de la escritura y que, bueno, últimamente es un tema La muy plusvalía controvertido. supuestamente la paga el vendedor. El vendedor, por ley la paga el vendedor, salvo que lleguen a un acuerdo. Entendemos por plusvalía el dinero de más que estás vendiendo la casa a su precio normal, más o menos. Vamos a ver, tenemos que distinguir entre lo que es la plusvalía municipal, que se paga a los ayuntamientos, y lo que tú estás diciendo, Alfonso, que es la plusvalía para renta. Vale. La plusvalía en renta es la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de compra. Vale, correcto. Eso nos puede dar una ganancia o una pérdida. Efectivamente. Ahora vamos con todas esas ganancias, pérdidas, etcétera, etcétera, pero si usted tiene pensado vender, si también tiene en la mente comprar o cualquier transacción que quieren hacer y tiene alguna duda, 925 28 87 91, porque seguro que les van a ayudar en cualquiera de estos aspectos y les van a ahorrar seguramente dinerito, Juli, que Claro que sí, muchas ¿por cosas qué? no tenemos idea de estas cosas. Hay algo básico que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a vender un inmueble. Nos decía Pilar Alía, los gastos de notaría, los impuestos a pagar a la comunidad autónoma, gastos de registro y la plusvalía municipal. ¿Qué pasa? Que cada comunidad autónoma va a tener unos precios distintos. Esto también tenemos que saberlo. ¿Cómo vamos a saber lo que yo tengo que pagar en cada comunidad autónoma? Si es una vivienda de primera ocupación, si es una segunda vivienda, también todo esto va a variar. Sí. Las diferencias en las comunidades autónomas vienen por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, eso es el impuesto autonómico. Entonces, en el caso nuestro, en Castilla-La Mancha, una compra de una vivienda en segunda transmisión estaría sujeta al 9%, ¿vale? Y en primera transmisión, una vivienda nueva, estaríamos hablando de que pagaríamos el IVA, el 10%, salvo que sea de VPO, en ese caso el IVA sería el tipo del 4%, y actos jurídicos documentados aquí en Castilla-La Mancha al 1,5%. Claro, luego echa la ley, echa la trampa, dicen siempre este dicho. Ahora seguramente que mucha gente ha comprado viviendas a un precio más bajo que en otros momentos de burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasa? Que tú compras más bajo, pero luego Hacienda quizás te ha hecho una tasación por encima del precio que tú has pagado y luego Hacienda te va a reclamar ese dinero. Sí. Hay que tenerlo en cuenta y la carta llega. Es importante, sobre todo a efectos del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, en la comunidad autónoma, tener en cuenta que en la página web, en este caso de la Junta de Comunidades, tenemos a nuestra disposición todos los valores fiscales. Simplemente introduciendo la referencia catastral o la localización del inmueble, tenemos acceso al valor mínimo fiscal que se considera para estos impuestos, también incluso para el impuesto de donaciones, si en vez de venta un padre quiere donar a su hijo el inmueble o el terreno. ¿Y qué mejor, donar en vida o donar cuando la persona ha fallecido? Por ejemplo, una señora que tiene una casa, una vivienda y le dice a sus hijas, mira, pues os voy a hacer la donación ahora. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos va a costar menos? Pues el tema es que no tenemos que olvidar que la donación de un inmueble a efectos de renta, de la renta que luego confeccionamos en los meses de mayo a junio, tributa como ganancia patrimonial en la base del ahorro. Lo mismo una donación que una venta. Es decir, los padres tienen que tener en cuenta que Hacienda del Estado cobra sus impuestos. Eso se tributa en la base del ahorro a 3 tipos distintos. ¿La antigüedad cuando mueran. la antigüedad de la vivienda influye a la hora de este tipo de porcentajes? Es decir, el 9% dices, ¿no? Eso es transmisiones. Transmisiones. Si la vivienda es
más antigua de X años es la misma cantidad? No, a efectos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos no interviene la antigüedad o la posesión de la vivienda, el número de años. Esto sí que interviene, Alfonso, en el cálculo de la ganancia patrimonial en renta. Es decir, nosotros estamos vendiendo una vivienda hoy y la vendemos con ganancia. Esa ganancia, la renta, nos va a tributar a 3 tipos, depende del importe de la ganancia. Pero si la vivienda la compramos antes del 31 de diciembre de 1994, vamos a poder aplicar unos coeficientes reductores. Claro, es que yo digo eso porque es verdad que muchos de nuestros padres, cuando compraron su vivienda hace bastantes años, pongamos un ejemplo, esa vivienda costaba 100.000 pesetas. Y ahora esa vivienda ha pasado a costar 700.000 euros. Y la diferencia es abismal, claro, de la compra a la venta. Eso realmente, ¿cómo se calcula? Porque es complicado, entiendo yo. Sería el valor de transmisión, que comprende lo que es el valor por el que estamos vendiendo y que es importante tener en cuenta que sea lo que hemos dicho, el valor fiscal, para que Hacienda no nos envíe complementarias, menos los impuestos de esa transmisión. Y a eso le tenemos que restar lo que nos costó esa vivienda, más lo que pagamos en su momento de notaría, Hacienda y registro. Y eso está registrado porque imagínate, alguien que compró un piso en 1964, ¿eso sí que registra en algún sitio lo que se pagó? En el registro, ¿sí?, de la propiedad está, claro, la escritura el inicial, con el valor inicial del inmueble. Eso no se pierde, quiero decir. Eso no se pierde porque se inscribe en los registros de la propiedad. También pasan, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, que mucha gente tiene terrenos y los vende, pues a lo mejor han heredado ustedes algún terreno de su abuela o de algún familiar que en su momento ese terreno no tenía ningún valor, cuando inicialmente ese terreno fue adquirido por ese abuelo o abuela. Y usted lo va a vender y tiene un valor. Sí. Entonces, claro, ahí se origina ya una serie de gastos que van a tener una tributación. Sí. ¿Cómo hay que organizar eso? Porque a veces esa venta puede originar más pagos que beneficios. Sí, a efectos de los terrenos, y en el caso concreto de Castilla-La Mancha, igual en la página de la Agencia de Castilla-La Mancha tenemos unas tablas en las que están distribuidos por municipios y por tipos de terreno. Es decir, por ejemplo, viñedo de secano, viñedo de regadío, olivar, donde nos encontramos los precios por hectáreas. Esos precios es importante tenerlos en cuenta como valores fiscales y restarlos lo que nos costó en su momento. Y a lo mejor incluso vender un terreno, por ejemplo, un año yo estoy en el 2019 y digo, mira, pues este año voy a vender este terreno de mi padre, me voy a esperar al año siguiente a vender el otro, porque si vendo los dos el mismo año, lo mismo Hacienda me cruje. Hay que tributarlo en la declaración de la renta, todo. Claro. A veces hay que organizar un poco las ventas y no dejarlas todas para el mismo inteligentemente. Hombre, estamos viendo un rótulo. ¿En qué supuesto no se debe tributar al vender una propiedad? Sí, tenemos varios casos en los que hay exención de tributación. Por ejemplo, las personas mayores de 65 años que venden su vivienda habitual, entendiendo por vivienda habitual donde han estado habitando los últimos 3 años, estaría la ganancia patrimonial exenta de tributación. Entonces mejor que la venda la persona mayor que la venda a su hijo. Exactamente. Tiene que demostrar la propiedad y la que ha sido habitual. Estaría exento. O sea, en vez de dar la herencia a su hijo, pues esa señora o señor vende la propiedad, se queda exenta de tributación y no le está originando unos gastos a su hijo. Y también tendríamos exención cuando reinvertimos la ganancia. Es decir, vendemos una vivienda hoy y si dentro del plazo de 2 años a contar desde hoy, fecha de la escritura, reinvierto en otra vivienda habitual, la ganancia estaría exenta. Si la invierto en una nueva vivienda habitual. En una nueva vivienda. Sí, no, claro, eso es interesante. Claro. Bueno, ya han visto ustedes que de esto podemos estar hablando toda la mañana porque al final cómo organizar la cartereja a todos nos interesa. Pero vamos, más o menos Pilar Alía nos ha dado bastante luz, yo creo, para que ustedes hagan ventas o no de terrenos, de inmuebles y siempre un experto fiscal en su vida. Como Pilar Alía. Y vamos avisando que llega la declaración, Pilar. Sí, nada vamos a hablar de ello. Estamos ya en ello, estamos preparando. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Es fiesta en Toledo, has hecho el esfuerzo. Y yo sé que tu padre nos está viendo, que es un fiel espectador, así es que un beso enorme también para el padre de Pilar Alía, que nos sigue cada mañana. Gracias. Y hoy también, que es el cumpleaños de Ana Obregón, así que fíjese lo que tenemos.